teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Esta es la palabra de Dios. Nosotros continuamos nuestra serie de mensajes acerca de esa varita mágica que se llama la fe, y vimos que el creyente es llamado a vivir, como dijimos, mire, claramente una vida que solamente, únicamente, sin añadir ni mezcla, ni más ni menos, sin peros y sin nada, se nos llama a vivir por fe. Y esa fe, esa vara mágica, trabaja en cualquier lugar porque conquista imperios, reinos, levanta a los muertos, nos da poder, fortaleza, nos ayuda a movernos de acá para allá. Es una fe que nos ayuda en las angustias, en las pobrezas, en cualquier problema que nosotros tengamos. La fe es lo que nosotros necesitamos. Nosotros decimos, bueno, pastor, amén. Cuando estamos predicando eso, vimos el significado de la fe, vimos como la fe obra delante de estas tres ídolos, que es el poder, el estatus en Estados Unidos, el tener el control, el sexo, las tentaciones inmorales, y tercero, vimos entonces el ídolo de el dinero y las riquezas. Y vimos entonces cómo aplicamos esta fe. Pero si eso nosotros decimos amén, que en nosotros debe de haber, o tan siquiera en mi corazón hacia ustedes, hay entonces esta pregunta, pues, entonces ¿por qué no nos hacemos de la fe más a menudo? Porque mire, porque es fácil cantar de la fe, predicar de la fe, pero ¿por qué es tan difícil vivir por fe?
y es como que amén con la fe. La fe yo entonces la quiero usar cuando está la enfermedad y clamar la sanidad de Dios a mis seres queridos. O que Señor, dame ahora el trabajo en el nombre de Jesús por fe. Pero cuando ya abro los ojos para vivir la vida entre donde yo voy al trabajo o mientras viene el trabajo, o si el ser querido no se sana, es ahí donde yo necesito la fe, ¿entienden? La fe, y lo repetimos, la fe no es la palanca mágica que pone los tres numeritos juntos, los tres pictures, retratitos juntos, donde ahí cachea mi vida las bendiciones de Dios. Sino que la fe es entonces una certeza, Hebreos 11:1, y una convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, cuando estoy viviendo la vida con verdadera necesidad. Mire conmigo, Hebreos capítulo 12, entonces nos va a hablar de que la fe es algo que nosotros, hay una realidad que la fe vive, que nosotros no la queremos, como que no la queremos experimentar. Y déjeme enseñárselo donde quiero hablar de eso, pero en Hebreos capítulo 12, mire el versículo 4, dice la palabra de Dios, o el versículo 3, considerar aquel que, y subraya en su mente, que sufrió tal contradicción, otra palabra más, el versículo 3 al final, para que no desmayes. Y después en el versículo 4, no habéis resistido. Y después en el versículo 4 otra vez, combatiendo contra el pecado. En otras palabras, la palabra sufrió, contradicción, desmayar, resistir, combatir. Nos está diciendo, mire, la fe es algo que ahora se vive cuando tú estás combatiendo, cuando tú estás resistiendo, cuando hay algo en contra de ti que tú tienes que resistir. La fe no trabaja cuando uno canta, la fe trabaja cuando uno está en resistencia, en contrariedad. Y ahí es donde se sale la fe o no la fe. Y lo interesante es que nosotros entonces optamos por dejar de vivir por fe, porque nosotros entonces no entendemos el sufrimiento, no entendemos la contradicción, no entendemos, estamos desmayándonos, estamos cansados, no podemos más. Y decimos entonces, pues entonces, ¿para qué seguir las cosas de Dios? Pero lo que está diciendo la Biblia, o otra manera que para decirte, es que la fe es como el sobrecito de té, y la vida que tú vives es el agua caliente donde el té tiene que meterse. La fe no es fe a no ser que tú tienes convicción y certeza de Dios, aun cuando todo alrededor de ti está combatiendo contra ti. Tú estás tratando de resistir cuando la cosa te quieres desmayar, cuando está la pelea, cuando está la batalla. Es ahí lo que Dios habla de fe. Dios no es Dios de religión, Dios es Dios de vida. Bueno, entonces yo quiero mostrarle a ustedes, hablarle a ustedes hoy. Mire, Hebreos capítulo 12 es la aplicación de Hebreos capítulo 11. Nosotros en esta iglesia, el pastor no predica, vamos a ver qué va a decir. Nosotros seguimos la Biblia. ¿Te parece que yo estoy diciendo algo? Pero es porque yo estoy tratando de engancharte en el mensaje. Pero lo que yo voy a decir es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Hebreos capítulo 11, hablamos de la fe, hablamos de su definición, hablamos de cómo obra. Pero ahora, ¿cómo es esos ejemplos del capítulo 11 ahora se exhortan a nuestra vida, cómo se aplica a nuestra vida? Y la Biblia entonces dice, ese es el capítulo 12. En el versículo 1 me dice la Biblia, nosotros también, nosotros en nuestra vida, así como toda esta gente vencieron imperios y echaron fuera, taparon la boca de los leones, así como Moisés rehusó de llamarse hijo de la hija de Faraona, así como él huyó y dejó a los placeres de este mundo y dejó a la riqueza de Egipto, así él está diciendo ahora. Déjame decirte todo eso, tú di amén, di amén a todo eso, pero déjame decirte cómo eso se aplica a tu vida. Y la Biblia entonces me va a decir, pues se aplica en que tú tienes que reconocer la realidad de la vida, la realidad de la fe. Segundo, las tendencias de una vida de fe.
Y tercero, el poder para poder vivir la vida de fe. Si no eres nada más una persona que viene, levanta la mano, gloria a Dios, aleluya, cerramos los ojos, amén, hablamos en lengua, hacemos lo que usted quiera, pero al terminar no somos personas que estamos viviendo por fe. Ahora mire, usted me va a decir, algunos de ustedes dicen, pastor, amén, porque yo sí vivo por fe. Y yo voy a decir, mire qué interesante, algunos de los que decimos que vivimos por fe, no entendemos que la fe se cuando Dios te disciplina. Nosotros queremos hablar, es más, que en esos lugares no existe la disciplina de Dios, ni existe el castigo de Dios. Y nosotros necesitamos hablar de que la fe es fe cuando Dios azota y disciplina. Mírenlo conmigo, man. Yo no lo escribí. Déjenme ser, algunos de ustedes, yo que estaba con ustedes cuando usted compró su Biblia. Algunos de nosotros, hay personas que me han dicho, pastor, yo vine a la iglesia y ¿por qué me pasan estas cosas y por qué tengo que hacer? ¿Saben por qué? Porque usted no vive por fe. A veces que no lo tengo la cara de decirle, pero that's true. Dios no es una palanca que uno jala. Uno no se convierte evangélico como también era católico. Uno tiene que poner los ojos en Jesús y seguirlo a Él. Y la Biblia dice, cuando tú estás con los ojos puestos en Jesús, hay una realidad que se llama la disciplina de Dios. Y la Biblia me dice que es porque tienes fe, y es verdad, Él es Padre y tú eres hijo, y no hay hijos indisciplinados en la casa de Dios. Y la fe es fe cuando nosotros nos sometemos a la disciplina, no cuando usamos la religión, la misma fe, para quitarnos la disciplina, ¿entiendes? Y déjame decirte la diferencia entre una iglesia cristiana y una ¿qué? Secta cristiana. En la secta cristiana te enseñan a ti a orar para que no haya disciplina de Dios en tu vida. Y en la iglesia cristiana te enseñan a orar porque hay disciplina de Dios en tu vida. ¿Entienden? Ahora ustedes me hagan una pregunta, ustedes díganme, ¿cuál de esas dos están enseñadas, demostradas en Hebreos capítulo 12? Mire el versículo 5 por si no se dio cuenta. Y habéis ya olvidado. Es el problema. Mire, cuando llegamos aquí nos hemos olvidado, dice la Biblia, de la exhortación como a hijo, que se dirige a ti como a hijo y te dice, hijo mío, Dios hablándonos, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota. Azota es rácata, latigazo. Dice a todo al que recibe por hijo. Y entonces nosotros ahora estamos en un shock. Ahora estamos en un shock porque nosotros vinimos a Cristo para vivir sin problemas. Y la Biblia está diciendo, no. Usted vino a Cristo, sí, ¿verdad? Para que te perdonaran de tus pecados. Pero los problemas son parte de la economía, del manejo de Dios a sus hijos en esta vida. Hebreos entonces nos va a hablar a nosotros de tres cosas. La realidad de la vida de fe. No el pastor que predica de la vida de fe. No la canción que te dice que se mueve en la montaña. No, es la realidad de la vida de la fe. Hebreos 11 te acaba de dar un panorama ahí de toda la lista de gente de fe. Y ahora te dice, déjame decirte cómo eso se aplica a ti. Capítulo 12. Y me dice, se aplica a ti con tres metáforas, con tres ilustraciones. La ilustración le puse aquí de una carrera agonizante. La ilustración de una disciplina paternal que controla tu vida. Y tercero, la ilustración de una clínica de rehabilitación. Son estas tres cosas debajo del primer punto. Mire conmigo, capítulo 12 me dice en el versículo 1, escuche, ¿dónde se ve esta fe? ¿Cómo trabaja esta fe? ¿Cuál es la fe verdadera? La fe verdadera es aquella, no que usa a Dios para que me quite los problemas, sino que vive delante de Dios
con estas tres realidades en su vida. Que si usted no se agarra de Él, y Él se agarra de ti, mejor dicho, que entonces nosotros optamos por una de las otras tres opciones, los ídolos de este mundo. Pero en el capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros también, o como en el capítulo 11, nosotros también, teniendo alrededor de nuestro tan grande nube de testigos, de los que ya fueron delante de nosotros, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera puesta que tenemos por delante. O la palabra carrera, la carrera puesta por delante en el original es una palabra interesante. Usted la va a reconocer en su idioma español. Dice que corramos con paciencia el agón que tenemos por delante. No sé si decimos el agón que quiere. Bueno, de ahí donde sale la palabra agonizar que tenemos por delante. El agonizar que tenemos por delante. Escuche. La fe no te quita el problema. La fe te ayuda con paciencia a seguir agonizándote en el camino que te ha puesto por delante. La carrera, la agonía, esta vida agonizante. Viene entonces la carrera, por eso se traduce carrera, porque en los Juegos Olímpicos, aquellos entonces donde comenzaron, que ya andaban, quizás Él está poniendo toda esta gente ahí que eran los olímpicos de la fe. Y Él está diciendo: pues ahora nos toca a nosotros, nos han dado el palito, y ahora te toca a ti correr la parte agonizante tuya. De ahora tú y yo, cada uno, nosotros también tenemos que ir delante de la carrera, que la carrera no es nada más corro de aquí a ahí, y no es ni maratón, sino la palabra es agonizar. Y agonizar entonces viene de un evento en las Olimpiadas en aquel entonces, que todavía ahora se llama el decathlon, que es entonces 10 eventos que tú tienes que hacer. Te tiras la jabalina, tú corres, tú nadas, tú vas en bicicleta, tú no sé, miles de cosas que uno que hace, tiene que saltar una cosa alta, y al terminar 10 eventos, ahora agonizantes, tú eres el que entra hasta la línea. Bueno, la Biblia está usando esa metáfora de un evento. La vida es como un evento olímpico, pero no el evento olímpico de tirar la herradura a ver dónde cae. A ver si cae para acá o para allá. No es el golf. No es el evento de tirar un tiro. No es el evento no, es el evento de 10 agonizantes momentos. En otras palabras, la vida se experimenta con diferentes puntos de sufrimiento y presiones a tu vida. Tú no tienes nada más un problema en un lado casi siempre. Nosotros tenemos problemas en diferentes lados. Nosotros, cuando sales uno, entras al otro. Y a veces vienen 2 o 3 juntos. Y a veces como que todo es como. Y esa es la vida de la carrera. Esa es la palabra carrera. Corramos con paciencia el agón, la carrera agonizante que tenemos por nosotros. Pero eso se le está diciendo a gente de fe. Amén. Pues nosotros entonces venimos de iglesias sectas. Y queremos ir a iglesias sectas. Y queremos ir a donde se nos dice: pastor, predique para que se le quiten los problemas a la gente. Pero la vida es una vida de carrera agonizante. No te puedo quitar de la vida, pero te puedo enseñar la palabra de Dios. Ajústate a la realidad. No uses a Dios como una uña de gato. No uses a Dios como un talismán que para que me quite el problema. No te compres una Biblia y la pones ahí enfrente del carro para que no te choquen. Cómprate una Biblia para leerla, absorberla, memorizarla, orarla, cantarla y seguirla, en vez de pensar que yo pensé que cuando venía Cristo se me quitaban los problemas. Cuando te viene a Cristo, el Señor te empieza a quitar ropa de ti. Te quita cosas, porque tú tienes que correr sin peso. Versículo 1 dice: despójate de todo peso. Y eso es lo que el pastor hace. Entonces, no vayas por el dinero, no vayas por esto, no vayas lo otro. ¿Por qué? Porque esas cosas te dan peso, te quitan la habilidad de correr más rápido. El agonizarte en este mundo es menos. El dolor que vas a, el sufrimiento
cuando tú entonces te despojas de las cosas que te pesan, ahorita vamos a hablar de esa, y del pecado, que estás ready a tumbar tu vida. Y la Biblia me dice, y corre la carrera. Si tú te quitas del pecado, dijo un pastor, yo dejé de hacer esto, yo dejé este pecado, pero mira, tengo todos estos problemas. Amén, hermano. Bienvenido a la vida cristiana. Esa es la carrera, agarra por ahí para allá. No, pastor, pero es cuesta arriba. Ahí ahora es así. Y la idea es que la Biblia me está diciendo a mí que la vida cristiana se habla entonces como un evento olímpico de agonizante. Miren el versículo 11. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 11. Me dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Al presente, cuando Dios te dice no, cuando de pronto hay problemas en la vida, que uno siente tristeza, porque por eso que uno estaba ahí. Y el versículo 11 te dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido, ¿cuál es la palabra? Ejercitados. La palabra en griego es gym, gimnasio. El gimnasio, el gimnasio. Aquellos que han ido al gimnasio de la fe. Aquellos que han usado la fe no como una palanquita para ver como cuando tú vas espero que nunca han ido, pero a Las Vegas, si tú pones ahí, ok, me va a costar $3, pongo $3, pero que sea lo que Dios quiera. Ay, Señor, ayúdame, para que me salga todo. Yo voy a venir a la iglesia, voy a aguantar 2 horas como la palanquita, ok, Señor, ayúdame, para que ahora todo me salga bien en la vida. Y la Biblia está diciendo, no, cuando tú vas a jalar la palanquita bien de Dios, empiezan las agonías en tu vida. Y tienes entonces que usar al Señor para ejercitarte con el Señor. Es bien interesante porque entonces Hebreos capítulo 12 nos está hablando a nosotros de que eso exactamente es lo que la vida y la fe está supuesta a hacer. Es como un músculo que hay que ejercitarlo. No, cuando uno quiere ejercitar el músculo, cuando yo ejercitaba el músculo, uno entonces agarra entonces una pesa de 5 libras o de 10 o de 12, y después entonces usted la pesa está aquí y usted entonces la levanta. El músculo entonces como que ay, no. Entonces, pero la mente dice, dale, y tú, no, y la pesa jala para allá y tú jalando para acá. Y tú le dices, ok, lo hago una vez, ok, lo hago 2 veces y ya no hago más. Ok, pum, tiro de pesa. En la manera de ese ejercicio no trabaja. Tú tienes entonces la manera que trabaja el ejercicio, digamos de pesa, es que usted entonces repite hasta que el músculo dice no quiero más, y tú dices 2 más, y cuando tú ya no quieres más, hay alguien al lado tuyo que te dice quiero ver 2 más, y tú dices porque es a lo último de esa contrariedad, algo contrario a lo fácil de tu músculo. Así yo hago miles de cosas, pero si me ponen una pesa no hago mucho. Y la idea es que entonces la vida viene contraria a ti, los problemas de la vida vienen contraria a ti, porque tú ahora estás olímpico para la gloria de Dios. Para que trabajes la fe, para que el músculo de la fe se vaya engrandeciendo. Imagínense que usted otra vez en la Olimpiada, usted entonces tiene esa gente que tienen esas pesas bien grandes. Y usted se para ahí y entonces como que va a levantar y eso ni se mueve. Y nosotros decimos, pues no lo hago más. Y la idea está diciendo, no, tú estás en una gimnasia. Ok, eres flaquito ahora, vamos a ponerte 5 libras. Y a las 5 libras, wow. Chévere. Y te ponen 10, y 15, y 100, y 200. Y tú, el doble tu peso, el triple tu peso. Y la Biblia te está diciendo, esa es la vida cristiana. La secta te dice, déjame enseñarte a ti cómo tú te tomas una píldora. Hablas en lengua, 3 días de ayuno, 40 días solo o lo que sea, y ya te salen los músculos. Es como me acuerdo cuando yo llegué aquí en Estados Unidos, la manera de bajar para las mujeres era que había una maquinita, algo así parecido, se ponía una cosa aquí como y ahí la hacías.
¿Ay? Y la mujer ahí mirando y oh, esto era último modelo en Estados Unidos. Y también todavía hoy en la televisión hispana hay como una faja que tú te pones y la gente está comiendo chicle, haciendo lo que quiera, sentado, dormido y te dicen está bajando de peso. Mire, ¿por qué todavía no sale? ¿Por qué sale eso en la televisión? Porque la gente prefiere la secta cristiana que la iglesia cristiana. No quiero un cambio. La idea es que nosotros preferimos siempre un invento de que si me ponen la mano arriba ahora voy a quedar ungido, que vivir todos los días corriendo con dolor para la gloria de Dios. Este libro no acepta otro cristianismo. Y la Biblia dice, mira, cuando te apunta a él, te dice ahí en el versículo 3, considerad ¿a cuál aquel? A Benihín, no, a Joel, no, a nadie. En la Biblia está diciendo, tú pon tus ojos en aquel, dice, considerarlo a él que sufrió tal contradicción para que tú no desmayes, porque si el mero tuvo que llevar la cruz para nuestra gloria, amén, que la Biblia entonces me dice, ese es el patrón, como la vida de fe, mira, para vivir su vida. ¿A quién tú estás mirando? ¿No? Que ustedes miran, yo quiero ir con aquel pastor será bueno porque cuando iba a su casa o cuando él oraba por mí se me quitaban los problemas. Cuando yo voy con el pastor Guerra, yo voy a su casa y lo que sucede es que más problemas vienen. Entonces yo te estoy diciendo, ten cuidado que el pastor Guerra es tipo Cristo, porque Cristo está diciendo, como tú vienes a mí, toma tu cruz y sígueme. No, el que es equivocado Cristo te va a decir, yo te quito la cruz, pero el verdadero Cristo te dice, el que quiere seguirme, levanta tu cruz y sígueme todos los días, niégate a ti mismo. Lo que quiero decir es esto, ¿no? Que Dios nos enseña a nosotros. La realidad de fe es una carrera, agoniza. Mire el otro ejemplo. El otro ejemplo entonces es el ejemplo del hogar. El padre, la disciplina paternal en una casa. Y ese comienza en el versículo 5 hasta el versículo 11. Versículo 1 al 4 es la carrera. Y pon los ojos en Jesús, porque tú siempre tienes que tener los ojos puestos en la meta. Y esa es la carrera. Pero ahora en el versículo 5 en adelante nos dice nosotros, déjame darte otra realidad de la vida que estás experimentando. La vida que estás experimentando es que te has olvidado que tú eres hijo y que Dios no tiene hijos indisciplinados en la casa de Dios. Déjame decirte una cosa. Mira, piensa un momentito en tus hijos y tú criando tus hijos. Si usted es padre más o menos normal, su hijo vive bien, pero no comodísimo. No como que no hay que hacer tareas. Amén. No es como que no tienes que comerte los vegetales. Y no todo es ice cream. No, el ice cream viene después. Y si uno está un poquito gordito, no se lo quita. Porque ya está muy cómodo. Está muy comodito el muchacho. Y la Biblia entonces me está diciendo que Dios en su casa, y la casa somos nosotros, porque eso es lo que dice en el capítulo 12, que la casa somos tú y yo, que Él es nuestro Padre. Él acepta a todos los hijos que vienen a Cristo por fe en el Señor Cristo, el Señor Jesús. Él nos ha hecho a nosotros sus hijos. Y Dios entonces tiene esta cosa que se llama la disciplina del Señor. No, la disciplina del Señor no es que Dios está ahí para castigarte. Porque nosotros como padres, los mejores, la gente normales, no estamos ahí como diciendo, déjame que el niño haga algo malo para pegarle. Sino que uno le dice, la disciplina de un hogar es, por ejemplo, papi, tú te acuestas a las 8 de la noche, te despiertas entonces a las 6, 7 de la mañana. Y empieza tu vida ahí. Segundo, yo quisiera que tú entonces te lavaras la boca y fueras al baño antes de venir para acá. Y después, tercero, es que vengas y te sientas en la sala, en la cocina, para que comas tu breakfast. No te vayas a correr enseguida a jugar con los muchachos. Tienes que seguir este patrón. No vayas todavía, come tu medicina. Y después cuando vas a salir a la calle, la mamá le cae atrás diciendo, llévate el coat, llévate el abrigo que hace frío. Y no, tú no quieres que te pongan el abrigo, pero la disciplina es tienes que vestirte como nosotros te vestimos. Los muchachitos salieran así como Dios vino en cualquier lugar y se enfermara el muchacho.
Pero entonces el padre guía a sus hijos. El padre le dice, cuando ya viene de la escuela, el padre le dice, ok, ¿cómo te fue? Ahora la tarea, déjame ver tu tarea. Y chequea la vida, como te pregunta cómo van las cosas. Hay una evaluación. Entonces, ok, entonces te dice, pues mira, tómate de las 6 a las 7. No puedes ver televisión, no puedes jugar con tus amiguitos, no puedes tomar la bicicleta. No, para que entonces tengas tu tiempo para hacer las tareas. Y después llegan las 8 y tú ves tu programa favorito, pero a las 8 te dice, ok papi, ya no hay programa después de las 8 para ti. Y así, entonces cada lunes, cada martes, miércoles, jueves se despierta el muchacho y así tiene que vivir. Y cuando llega el domingo, el viernes, uno le da un poquito más de freedom, un poquito más de flexibilidad, pero no puedes quedarte ahí hasta las 4 de la mañana, a los 8 años de edad. No, la Biblia nos está diciendo, miren, eso es lo que quiere decir la disciplina del Señor. No quiere decir que Dios te está castigando en cierta manera, sino que Dios, y hay cosas negativas, vamos a ver, pero que Dios está trayendo ciertos sís y ciertos nos para enseñarnos a nosotros valores, para enseñarnos a nosotros estas cosas que nosotros debemos estar haciendo, hábitos, costumbres, manera de comportarnos, forma de hablar, los valores que un padre trata de inculcar en sus hijos. Lee, estudia, haz tus cosas, haz tu tarea, trabaja, corta la yarda, sé uno que hace algo para la casa, para que entonces vivas bajo la familia. Y nosotros entonces como que en cierta manera tenemos esta idea en nuestro corazón de que, bueno, yo vengo cristiano, pero Dios es como una palanca, cuando a mí me gusta yo le jalo. Pero como que Dios no me puede hablar a mí para atrás. No puede decir no hagas eso, no hagas esto, porque entonces bueno, ahí se acaba toda la cosa, ahí yo me voy de la iglesia. Y encuentro una iglesia donde la persona no pone tanta. Encuentro un mamá y una papá, digamos que si en tu casa tu niño quería fumar, pues entonces como que el niño se va de la casa hasta que encuentre un papá y una mamá que fuman. Y ahí está contento. Si tu papá y tu mamá no toman cerveza y el muchachito quería, entonces de alguna manera, pues entonces va con los amiguitos de los papás, los dejan hacer esas cosas. Y nosotros los padres, cuando nos enteramos, sacamos a los muchachos de ahí. ¿Por qué? Por la disciplina de nuestros valores. La Biblia entonces me está diciendo, mire bien, el libro de Hebreos, para que entiendan, mire, el libro de Hebreos es escrito a cristianos hebreos que se querían ir del cristianismo, porque las cosas se estaban poniendo difíciles. Como judíos no había persecución, aunque había un poco de persecución de vez en cuando, pero el cristiano se estaba poniendo, porque tenías los judíos en contra de ti, los romanos que no sabían lo que te estaba haciendo, todo el mundo estaba en contra de ti. Roma, ¿se acuerdan? Roma es incendiado por este hombre Nerón, y él, cuando la gente dice fuiste tú por tu negligencia política, que él dice no, yo sé quién fueron los inmigrantes, los creyentes fueron. Y le echaron la culpa. Entonces esto no es una mentira, esta es la realidad del cristianismo. Y los cristianos empezaron a decir, espérate, como que de pronto me han echado una cosa difícil aquí, me están a mí acusando de terrorista, quizás dejo de ir a la iglesia. Y mire lo que dice el capítulo 10, mire, doble aquí conmigo, en el capítulo 10 a la izquierda, y me dice en el versículo 24, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, dice la palabra de Dios, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos aún más, tanto más, cuando veáis que aquel día se acerca. La idea es que entonces el creyente que quería dejar de ir a la iglesia por los problemas, él le está diciendo, mira, considera a Cristo, conoce que Él es sacerdote, conoce que no hay nadie mejor que Él, es el alfa y el omega, Él es el autor y el consumador de la fe, tú tienes que seguirlo a Él, no dejes de congregarte cuando las cosas se ponen difíciles, porque esa es la fe para ti. No te hagas el que en el nombre de Jesús cierro la boca del león cuando no vas a la iglesia porque estás cansado ese día.
Y Hebreos capítulo 12, y el argumento de Hebreos es entonces el libro, es decirnos a nosotros, mire, la fe entonces se vive de esta manera, donde nuestra vida tiene estas disciplinas. Lo que está pasando a los cristianos aquí, que ellos, los problemas que venían alrededor de ellos, que le hacían a ellos pensar, me voy de las cosas del Señor o lo tomo suave por ahora, que Él está diciendo, ese problema es una disciplina del Señor. Mire, uno dijera, hay una disciplina, pero no te olvides de la primera parte. La primera parte es ejercicio, es gimnasia. La segunda parte es disciplina del Señor. La primera parte está diciendo que para hacer ejercicio en tu vida, tú tienes que poner algo en tu vida que va en contra de ti, para que en contra del músculo, en contra de lo fácil, para que entonces tú ejercites tu vida y puedas levantar el músculo de la fe. Pero la parte segunda, esa resistencia que viene a ti es la mano de tu Padre en tu vida. En otra palabra, el ejercicio, aquí habla de correr, pero agonizarse. El ejercicio es levantar, el peso que Dios pone a la pesa de tu vida, el tamaño de la cruz o la carga de la cruz que tú estás llevando, el peso es dado por Dios. Ahora para que tú veas, ¿de dónde viniste usted? Déjame hacerte la pregunta, ¿de dónde viniste? ¿A dónde quieres seguir tú? ¿En la secta cristiana o en la vida cristiana? Y la vida cristiana entonces me dice, es ok. Porque dice, tú te has olvidado, en el versículo 5, te has olvidado de la disciplina del Señor. Te has olvidado de cuando las cosas son difíciles para ti. Lo difícil es así como un ejercicio que está sacando de ti la fuerza que solamente la fe te puede dar. Y segundo, el problema que viene a tu vida es un problema orquestado por Dios. Cuando yo tuve mi problema, una de las cosas que me ayudó a mí es saber que detrás del problema no era nadie más, era Dios diciéndome, tengo otro plan para tu vida. Y eso entonces mi esposa y yo nos ayuda a decirme al final, gloria a Dios, Señor, bendice a todo el mundo, perdonamos a todo el mundo, gloria a Dios, no importa el número 8, porque en realidad no fue número 8, era exactamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Y que de esa manera, mira, eso entonces le ayuda a uno. Yo conocí un pastor que tenía 3 niñas, 3 hijitas chiquiticas, y allá en California, donde pastoreaba. Y ya llevo pastoreando muchos años, y siempre querían el boy, el niño. Entonces estuvieron orando, y la gente en la iglesia siempre, vamos a orar, ella sale embarazada. Estamos orando, hermana, para que este sea el varoncito, amén, en el nombre de Jesús. Y entonces ella da a luz a un varoncito. Todo el mundo estaba contento, pero de pronto llega la noticia otra vez de que no, el varoncito nació con un hueco en el cerebro. Ustedes conocen esa enfermedad. Y pasa mucho en la parte del sur de Texas. Es como, no sé lo que hay ahí, pero como que sucede mucho. Y él era de ahí. Y él entonces estaba ahí y me acuerdo cuando fue el funeral, yo fui a la funeraria de su hijo, que él se paró y él entonces dijo, si yo en otros momentos, yo creo que no pudiera haber hecho eso, hablar delante de ustedes. Me dice, pero lo único que me ayuda, duró el muchachito 20 minutos con la mamá. Le pusieron un trapo aquí y tenía así como ahí grande, ahí estaba mal formado, pero y era boy. Ahí miraba, abría los ojitos un poquito a la mamá y estaba muerto, pero ya que se iba. Y se la dieron en sus manos 20 minutos, que duró el muchacho y murió. Y él se para y habla en la funeraria y dice, si no fuera por la soberanía de Dios. Y lo que quiere decir eso es que Dios está en control cuando el niño te sale de esa manera. Tú dices, oh pastor, y yo tengo un versículo para ti. Y déjame decirte, ¿estuvieras ready to look at it? Mira, Éxodo capítulo 4, pon tu mano aquí, y hay muchos, pero nada más te enseño este. Éxodo capítulo 4, el versículo, déjame no decirte el versículo, para que no me lo mires todavía, para que no me quites el punch. Pero mire, Moisés, cuando Dios se le aparece en Éxodo capítulo 3, ya Moisés ya ni quería ser
el líder. Cuando él mató al muchacho, ¿se acuerdan? Aquel hombre egipcio, él decía, ellos van a darse cuenta que yo soy el hombre que los voy a sacar. Y todo el mundo le dijeron, tú quieres matarme a mí igual que mataste al egipcio. Y salieron, y él huye. Está 40 años, está en el desierto con las ovejas. Un hombre de 40 años que estudió en las mejores cátedras de aquel entonces egipcio, ahora pasa otros 40 años sin usar ni un dedo de lo que él tenía, que sabía. Ahora está él en cierta manera enojado, ya no quiere nada que ver eso. Y Dios se le aparece a él a los 80 años y le dice a Moisés, Moisés, quiero ahora que tú seas el líder, que todavía tú no estabas ready de ser, pero que tú querías ser. Pero ahora es de la manera que yo te voy a usar. Y Moisés entonces le dice a él, Señor, yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Y una de las razones que Moisés le dice es porque yo no sé hablar. Yo no hablo bien. Yo tartamudeo. Tartamudeo. ¿Y quién me va a escuchar a mí cuando diga, como la película esa del hombre que un ministro ahí en Inglaterra que no podía hablar? Y alguien tuvo que enseñarlo para poder hablar, porque si no todo el mundo es bien vergonzoso. ¿Cuántos de ustedes? Es terrible. Y miren, él entonces le dice a Dios, yo no sé hablar. Y Dios le responde este versículo. Ready, capítulo 4, versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dobla conmigo a Hebreos. La Biblia entonces me está diciendo a mí que aún las cosas peores, Dios está soberanamente como un padre en la disciplina de sus hijos. Lo bueno, déjeme decir, porque no estamos hablando de esto, pero ya uno empieza a decir, entonces que el hijo como nació, o este mal que nació. Bueno, la Biblia me dice a mí que los males vienen al mundo por el pecado del hombre. Y Satanás mete sus manos. Pero lo que tú puedes estar seguro es que los males a tu vida no vienen porque Dios no te ama o porque está enojado contigo. O porque ese día vino enojado y te va a dar como un hombre borracho, un papá borracho. Sino que la disciplina, las cosas que suceden en la vida de uno son exactamente lo que Dios sabe que tú necesitas para que tú crezcas en el camino que Él quiere que tú seas. Y la Biblia entonces me dice aquí, miren el capítulo 12, me dice, hijo mío, versículo 5, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando tú eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina, al que ama azota. Dios no es como los padres. Miren el versículo 10, me estoy adelantando, pero para que usted vea, dice el versículo 10, aquellos padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este Padre de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mire, cuando yo disciplinaba a mi hijo, porque ya él se fue, pues había momentos donde nosotros, o yo, cuando disciplinaba, era por buenas razones. Yo decía, bueno, esto es para que él no me mienta cuando sea grande, esto es para que él aprenda a someterse a las autoridades, esto es para que él sepa cómo pedir perdón. Bueno, cada vez que yo le decía a él algo, él no le gustaba. Y yo le decía, métete, o mi esposa, entra a tu cuarto for 5 minutes. Y él no iba como diciendo, gloria a Dios, aleluya. No, él iba diciendo, ¿por qué usted? Iba quejándose. Eso es bueno que se estaba quejando, porque estaba sintiendo la disciplina. Cuando decía, pero ok, no lo hago más, papi, no lo hago más. Eso era bueno, no porque yo quería pegarle, sino porque estaba entendiendo la disciplina. Mira el versículo 11 conmigo. Mire, dice, en verdad ninguna disciplina, 5 minutos adentro, 3 meses sin trabajo. ¿Alguien dice amén?
3 meses sin trabajo, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Amén. Es ok. Dice la Biblia, sino de tristeza. That's right. Pero después da fruto apacible de justicia a los que ejercen la fe en esa disciplina. O crece el muchacho y te miente a ti, pero ya no miente a los demás. Entonces uno empieza a decir, wow, esa es la disciplina. Ahora hay que reconocer que habían veces que mi disciplina entonces era porque yo no quería que él me molestara. Si yo estaba viendo un juego de basquetbol o algo así de pronto y mi esposa me decía, ven para leer la Biblia, y entonces le decía, no, espérate un momentito. Y después mi esposa era la que lo hacía, yo no lo hacía porque yo estaba en ese momento, perdí los 5 minutos que nada más era para el muchacho y había que acostarlo, lo teníamos en cierto tiempo. Bueno, la idea es que a veces nosotros le decimos a un muchacho, vete de aquí, o muchacho, agarra eso, haz esto, o le damos para... Porque uno dice, para que no me moleste. Dios no es así contigo. Dios nunca trae, digamos, el peso de que tú vas a levantar. Los 3 meses sin trabajo, nunca los trae a ti para enseñarte, sino porque te ama. Y toda disciplina que viene a nuestra vida, todo lo negativo que viene a nuestra vida, viene de la mano de aquel que controla la vida. No hay nada en el futuro que tú puedas experimentar, que tú no hay razón por la cual tú tengas ansiedad de decir, ay, que si tengo un hijo me va a salir mal, ay, que si hago esto, si me caso, quizás me divorcio, o ay, que me van a... La Biblia está diciendo, todo lo que pudiera venir, todo lo malo que pudiera venir en el futuro, viene de mí en el presente, que está en control y te ama porque Cristo ya lo demostró. Dios no te va a dar a ti lo malo, porque Él está en control. Todo lo negativo en tu vida no viene, no, el Señor está en control. Ejemplo, Job. Satanás le dice al Señor, si Job te sigue a ti, él va a la iglesia porque tú tienes la cerca bien alta, pero bájame la cerca a mí un poquito para yo saltarla a que tú veas que me lo como. Y él va a blasfemar contra ti. Y el Señor dijo, ok, pero no le hagas nada. Y el Señor le bajó la cerca. Pero le dijo, no hagas nada. Después regresa el diablo otra vez en el capítulo 2. Si usted viene de una iglesia secta, usted nunca ha escuchado eso. Viene otra vez el diablo hablando con Dios. Usted no ha escuchado eso. El diablo diciéndole a Dios, hazme hacer esto. Y el Señor diciendo, hazlo. Usted no lo ha escuchado hacer. Y no ha escuchado, mire un versículo conmigo. Mire a Job capítulo 2. Doble aquí a la izquierda. Porque si no, bueno, van a creer que yo soy secta también. Yo puedo ser secta, hermano, pero la palabra de Dios no es secta. Y dice la Biblia, miren Job capítulo 2, por eso lo leemos, para que usted lo lea. Dice capítulo 2, versículo 10, perdón, el capítulo 2, sí, en el versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, porque Satanás le ha dicho, sí, considera a Job, sí, todo eso, pero es porque versículo 10, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y aquí viene, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara. Escucha, aguántate, sin causa. ¿Usted viene de una iglesia secta o viene de la iglesia cristiana? Dios tiene todo derecho de hacer como Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere y hasta donde Él quiere en cada una de nuestras vidas. Y la Biblia entonces me está diciendo, y Él lo hace como un padre que me ama, porque no escatimó ni a su propio hijo por salvar tu vida. Mire, hermano, para darte otra, digamos que mi hijo se porta mal y yo entonces le pego, ¡pam! ¡Pam! Y corten esa parte, ¡pam! ¡Pam! Y viene alguien, cuando me ve a mí pegándole a él, a nalguita, que alguien me va a decir, ¡ay, pues vamos a empujar al muchacho ese que es malo! ¡Chiflado! Le digo, hey, ¿verdad? Yo le doy pero tú no.
Ahí yo entonces ahí me peleo con el que tengo que pelearme y agarro el palo y le pego en la... y el carácter del pastor se sale. Pero lo que quiero decir es que Dios no escatimó a su propio Hijo para salvarte a ti. No confundas la nalgadita, 3 meses sin trabajo, con que Él no te ama y te defendió hasta el punto de la muerte. Manténlo junto de esa manera en tu mente. Un aplauso ahora. Cuando tú veas que te quitaron el trabajo, que te quitaron algo, cuando tú sientas la disciplina de Dios, no menosprecies la disciplina, no desmayes en la disciplina, aguanta, porque el que te pega es aquel que en la cruz del Calvario llevó la ira de Satanás y el Padre contra ti, para que tú seas hijo para siempre. Y el trabajito no vale nada, hermano, con la casa que Él tiene ya comprada para ti, con su sangre. La Biblia me dice, mire, no te olvides de esto, que Dios, que la vida cristiana es como una carrera agonizante, larga la cosa. Segundo, mira, los otros días escuché algo que a veces no escuchaba, la frase que decía, hay mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. Yo lo que sabía porque mi mamá era corte y costura. Cuando la cosa era larga decía, hay mucha tela que cortar. Me decirte, falta mucho para que tú y yo crezcamos. Hay mucha tela que cortar. Dios está trabajando contigo hace rato y tú dices, pero ¿cuándo para? Él te dice, hay mucha tela que cortar. No te desanimes. Corre con paciencia. Porque la vida cristiana de fe no es fe para que te quite el problema, es fe para que sostengas el problema. Y es fe para que te acuerdes que Él te ama. Cuando vienen los problemas, Él no ha dejado de ser tu Padre Celestial. Y es fe para que te acuerdes que el cristiano no es Superman, sino que el cristiano somos personas abolladas, golpeadas, heridas, destartaladas y desbaratadas. Miren el capítulo 12, en el versículo 12, dice, por lo tanto, otra metáfora, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, gente enferma, haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y el retrato ahí de sanado es de un hueso que se ha salido y que ahora tú estás mal. Y la vida cristiana es poniéndote cada hueso en su lugar para que tú no cojes más hasta que Cristo venga. La Biblia me está, dele ahí para yo tomar un break. Y la Biblia me está diciendo, la fe trabaja en la guerra de la batalla. La fe trabaja en la disciplina de las manos de un padre. Y la fe trabaja cuando los males que te vienen, piénsalo bien, te quitan el amor a este mundo y al pecado. Y a todas aquellas cosas que la Biblia me va a decir a mí, no es lo que Dios quiere para ti. La palabra de Dios me dice que Él está arreglando los huesos de mi vida. Y la la iglesia es como un hospital. La gente buena en el hospital son los enfermeros y ni ellos, pero los que vamos a visitarles. Pero la gente que está en el hospital porque están enfermas. Nosotros que venimos a la iglesia no porque nosotros somos santos. Somos santos porque Él nos ha hecho santos, pero nuestro corazón está desbaratado, está abollado, está golpeado. Hacemos gestos con las manos, con la vida, que nos saca del quicio, nos parten los huesos, nos quitan los hombros de su lugar. Y la Biblia entonces me está diciendo, en la iglesia, con Cristo, la vida cristiana es Dios trayendo presiones a tu vida para meterte el hueso otra vez donde tiene que estar. ¿Me entiendes? Mira lo segundo entonces. Si esta es la fe, la realidad de la fe. Mira, la segunda me dice la tendencia de la fe. Déjame decir 2 cosas nada más.
La Biblia me dice tres tendencias. Mira la primera. Cuando yo vivo la fe en esta realidad de la fe, que es una carrera agonizante, la vida cristiana. Segundo, que es un padre que trae disciplina en mi vida. Y tercero, que es un hospital donde Dios está arreglándome con los problemas de mi vida. Entonces la Biblia me está diciendo que la fe revela ciertas tendencias en nuestro corazón. Mire la primera tendencia del corazón. Dice la Biblia en el versículo 1, en Hebreos 12:1, dice nosotros también, dice, teniendo esta nube de testigos en derredor de nuestro, de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando Dios ve y por su gracia que hay cierto hueco, que hay cierto pecado, que hay cierta caída, Dios en su misericordia te guía a virar a la izquierda. Tú no entiendes por qué la curva no entiendes por qué te quitaron el trabajo, no entiendes por nada, porque Dios no quería que tú cayeras en ese hoyo. Y tú no ves el pecado que te asedia. El pecado que te asedia no está esperándote y tú lo ves. El pecado que te asedia es aquel que viene detrás de ti y te salta. Te está mirando. Y la Biblia está diciendo, algunos de nosotros, la vida no nos trabaja como nosotros queremos, porque Dios está salvando tu vida como Él quiere. Acuérdate de eso. Bueno, mire, algunos de nosotros nos ha saltado el pecado. Y la Biblia me dice, quítate del peso, los problemas en la vida que te van a llevar al pecado que te asedia, pero quítate del pecado que te asedia. Y eso quiere decir que ahora ya tú sabes lo que te tumba. Y la Biblia me dice, bueno, ahora que yo sé lo que me tumba, me dice la Biblia, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Entonces, mire, hermano, cuando la iglesia, cuando venimos el domingo a la iglesia, no es para que usted se sienta mal por lo malo que usted hizo. No es nada malo con sentirse mal, pero no se quede ahí, sino que mire los ojos a Jesús. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, Él es el consumador y el autor de tu fe. Vuelve a pararte y síguelo, que Dios te ama, trae disciplina a tu vida. Hay consecuencias a tu vida por las decisiones que tú tomas, pero no hay que Él te deja de amar en tu vida. Entonces, si tú, por ejemplo, te gusta chismear y tú estás en un trabajo donde te dicen, esto es privado aquí, hablan privado. Bueno, y tú sales de ahí, como tú te gusta chismear, tú dices, amén, amén, todo es privado a ti, tú agarras notas, tú eres secretario, lo que sea, y tú agarras y después tú sales y le dices a fulanito, óyeme, en la reunión se habló de esto. Fulanito dice, esta es mi oportunidad. Y va el fulano me dice, y le dice, sin querer, le dice al capataz, ¿y cómo va la inversión aquella? Digamos que eso es lo que están hablando. Y el hombre dice, ¿y cómo tú sabes de la inversión? Y el hombre dice, pues Juanito me dijo. Llaman a Juanito y te dicen, mira Juanito, te despedimos. ¿Por qué? Porque aquí no se chismea, te dije, brother, hace rato. Mire un momento. Es una ilustración. Mire. Dios no te dejó de amar. Pero hay consecuencias cuando tú chismeas en algo que no debes chismear. ¿Entiendes? Si usted sale embarazada, Dios te ama. Pero hay consecuencias por ciertas acciones. En otras palabras, si en la misericordia de Dios, si en la carrera de Dios agonizante, hay presiones en tu vida y Dios está obrando en ti como hijo, la Biblia te está diciendo, mira, esto puede ser que Dios está enseñándote en tu vida estas tres tendencias. Uno es, como hablamos aquí, es la tendencia de no evaluarnos correctamente. Versículo 1, hay peso y hay pecados en nuestra vida que la vida misma te está diciendo, ten cuidado, ve aquí, mira acá, ten cuidado. O te vienen problemas en tu vida y tú fallas. De ahora en adelante la vida cristiana, la fe trabaja en que la tendencia de mi corazón está en no evaluarme. Pero ahora que conozco el pecado, ahora que conozco la realidad de que Dios es mi Padre, que hay consecuencias en la vida, que yo puedo confiar
y evaluar mi vida correctamente. No debo estar en esos caminos, porque ya sé lo que pasa. Mire, segundo, la otra tendencia, me dice la palabra de Dios, la tendencia de no responder correctamente. ¿Y cuál es? Hay dos partes. Mire el capítulo 12, en el versículo 5, me dice, no menospreciéis la disciplina. Y lo otro, ni desmayéis cuando eres reprendido. Dos cosas, desmayar o menospreciar o desmayar. Por un lado nosotros menospreciamos, no importa. Y por el otro nosotros desmayamos, no puedo más. Y la Biblia dice, no te hagas el bobito uno del otro. Tú sígueme a mí, puesto los ojos en Jesús. La vida cristiana no es acerca de ti. La vida cristiana es lo que Él ha hecho por ti. Él es el autor y consumador de tu fe. No te hagas el bobito menospreciando y no te hagas el bobito desmayándote. Déjame decirte cómo eso es. Tú eres padre y tú tienes un hijo. Tu hijo miente a ti, te miente. Y tú te das cuenta que te mintió, bueno, tú lo traes. Y adelante di, Juanito o Pepito, ¿por qué tú hiciste esto? Pepito te dice, pues que mentiste, si hiciste esto. Pepito te dice, sí mentí. Pues ahora vas a estar ahí, no vas a poder ir a jugar con tus amiguitos. Ahora, métete en el cuarto para que sufras. Y el muchachito va, cierra la puerta y dice de allá, yo no quería ir con mis amiguitos de todas maneras. Eso es menospreciar la disciplina del Señor. Ahora mira, tú le dices a Pepito, ¿mentiste? Sí, papi. Pues mira, no puedes ir a jugar con tus amiguitos. Métete ahí hasta que yo te diga. Pepito no se tira al suelo. No, papi. No, papi. No, por favor, no me hagas eso. Ay, no. Desmaya el muchachito. No quiero hablar con papi más. Me voy de la casa en cuanto tenga 18 años de edad. Esto no aguanto más. Me están atacando en este lugar. Quiero divorciarme de mis padres. Eso está desmayando. Y Dios dice, no te hagas el tonto. No te hagas el que no es nada. Yo no hice nada. No importa. O te vas al otro lugar donde dice, oh Señor, ahora, bueno, si me pasó esto, pues ya no voy más a la iglesia. Ese no es that's not how we play. Eso no es como jugamos como padre e hijo. Y yo le digo al hijo correctamente, mentiste, ahora métete ahí adentro. Yo quiero que él me diga, sí, mentí. Y después se meta adentro y diga, papi, ok, no lo hago más. Pero quiero que él siga en relación conmigo, ¿verdad? Quiero que aprenda la lección. No que se me vaya para el extremo de decir, yo no quería ir. Haz lo que tú quieras. Una vez cuando yo estaba disciplinando al hijo mío, le di creo que fue la primera vez y la última vez, donde sí le di una nalgada y él se me quedó mirando. Y le di otra y se me quedó mirando. Me acordé de mi papá que me daba como 5 veces y después me daba 2 más como para que me durara. Entonces dije, ya le di mucho. Y se me quedó mirando y le dije, bueno, ¿ahora cómo lo voy a disciplinar? Porque como que el golpe que le di no era suficiente. Yo le dije, no lo voy a dar más. Y la idea es esta, que mire, menospreciamos la disciplina de Dios. Hay un mensaje que yo predico ahí y tú dices, el pastor me tiró una piedra. Y no vengo más, no usted venga otra vez, brother. Hay un bate que te voy a dar después. Pero mire, no. Lo que quiero decir es que cuando la disciplina es suave, que diga lo que quiera. En cierta manera, no lo menosprecie. Diga, Señor, tienes razón lo que dice el pastor. Y acéptelo, cambie, confiese. Amén. Señor, ayúdame. En vez de, y no te vayas por otro, no te vayas al extremo de decir esto no es nada, me entra por un lado y me sale por el otro. No te vayas al extremo de decir no voy más a la iglesia. Aprende la disciplina, no menosprecies la disciplina, no desmayes en la disciplina. No digas no es nada lo que hice, porque le costó la vida a Cristo. Y no diga, pues ahora pues ya no vengo más, no soy ujier, aquí está mi llave, aquí está todo, porque no puedo más. Dice, cálmate, brother. Queremos que tú camines con Cristo, no que te vayas para allá o te vayas para allá. Es como cuando era chiquito, no querían jugar conmigo y le quitaba la pelota y todo lo demás, el bate y todo lo demás, era el único americanito allí que tenía yo las cosas y me iba. Y la gente, ok, a ver. Bueno, bro, usted trae bate y guante, lléveselo.
si no quiere caminar con Cristo. Vaya a la secta, ahí lo van a querer. Aquí he puesto los ojos en Jesús. Y mire lo tercero, entonces me dice la palabra de Dios a mí. La tercera tendencia es que nosotros entonces no buscamos arreglar nuestra vida. La primera es que no evaluamos la vida para ver el peso y el pecado que nos asedia. La segunda es que nosotros desmayamos o nos menospreciamos. Y la tercera es que no buscamos la sanidad. En el versículo 13 me dice: haced sendas derechas para vuestros caminos, para que lo cojo, lo que está andando mal, no salga del camino, sino que sea sanado. Aplícate a lo que tienes que hacer. Un ejemplo entonces me dice en el versículo que sigue, el versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la santidad, comprométete a seguir al Señor. La santidad que Él hizo en la cruz del Calvario, ganando, perdonando todos tus pecados. Comprométete a mantenerte firme en el Evangelio. La palabra de Dios me está diciendo: mira, esto es la tendencia que la fe va a demostrar. Va a demostrar si estamos evaluando nuestra vida correctamente, si estamos nosotros respondiendo correctamente a los problemas de la vida. Si la vida trae problemas y ya no quiero ir más, y ahora me voy a emborrachar, ahora esto, lo otro. ¿Estás menospreciando la disciplina o estás desmayando en la disciplina? Y tercero, la Biblia me dice: arregla tu vida, vuelve a ponerte en la carrera. En las Olimpiadas sale un retrato de como 2 Olimpiadas atrás, de un muchacho de Britania, Inglaterra, que iba corriendo. No sé si ustedes se acuerdan, iba corriendo esas, corren ahí unas cuantas veces. Y cuando iba corriendo, ya casi llegando, el muchacho hace así y no puede correr más. Y se tira en el suelo y hay un hombre en las gradas, un testigo de esto de las nubes, que se baja y lo agarra. Hay personas alrededor que le están diciendo: no lo toques, porque cuando tú lo toques ya queda descualificado. Y lo agarra y lo levanta, y los dos caminan. El hijo entonces llorando, y el hombre entonces aguantándolo. Y la historia ustedes conocen, que era el papá, que cuando ve al hijo así, se tira y lo ayuda a terminar. Porque el sacrificio del padre desde que ese niño era chiquito, en verlo a él, que este era un tremendo atleta cuando el muchachito no hacía nada, y visualizar y ponerlo y llevarlo al soccer y montarlo en el carro, irlo a buscar y llevarlo para otro lugar y darle la comida y comprarle los tenis shoes y hacerle todas las cosas para que el muchacho tenga la vida libre para hacer un Olimpia. Es que entonces, que cuando él ve que el hijo ya no puede más, el padre entonces entra en la carrera. Y yo quiero decirte a ti que nuestra vida es una vida así. Muchas veces nosotros como que vamos corriendo y ahí ¡pra!, se nos parte el músculo. Y yo quiero recordarte a ti que cuando se te parte tu músculo, Dios está ahí mismo. Antes de tú caer, antes del primer rebote, Dios ya te agarró y te ayuda a terminar. Porque la Biblia dice: yo soy el autor y consumador de la fe. El que termina no eres tú, es Él llevándote a ti al principio y al final. Hay una poesía que habla de esto mismo, de un corredor. Dice: yo iba corriendo y cuando miré, vi a mi papá que estaba en las gradas mirándome, y él me decía: dale. Y él empezó a correr, el muchacho empezó a correr. Dice que le pasé a uno, le pasé al otro, y de pronto cuando iba delante de todo el mundo, dice tropecé y caí en el suelo. Mi papá, vi la voz de mi papá, miré y vi la voz de mi papá que me dijo: dale y termina la carrera. Y dice que él se paró y empezó a correr, le pasó a uno, le pasó a dos, ya le habían pasado a todo el mundo, le pasó a tres, y ¡pam!, choca otra vez y vuelve a caerse otra vez el muchacho. Y mira otra vez y ve el papá que al lado de él, el papá como que va corriendo con él, y el papá le dice: dale, termina la carrera. Y el muchacho se pone de pie otra vez y vuelve a correr, y ya casi va llegando y ¡pra!, alguien lo tumba y cae en el suelo. El muchacho ahora está ya llorando porque me han quitado todo, y mira al padre, y el padre le dice: dale, termina la carrera. El muchacho se pone de pie, todo el mundo corre y el muchacho pasa la carrera. Y el poema dice: cuando pasé la carrera, todo el mundo se puso de pie y empezó a aplaudir. Porque en la carrera de la vida no es quien llega, sino es el que se para y termina la carrera. Esa es la vida cristiana.
sigue adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Sigue para que lo cojo no salga del camino. Vuelve a agarrar, vuelve a seguir hasta que termines la carrera. Ya la terminé por ti. La Biblia me dice, mire, ese es entonces el poder para nosotros vivir. Usted pare, hermano, usted para y usted dice, pastor, ya, I blew it, man, ya yo pasé 80 años, ya mi problema, tengo mucha edad, ya lo hice mal, ya caí en pecado, ya hice todas las cosas. Y la Biblia me dice a mí que Cristo está, mire, en el capítulo 12, me dice la Biblia, puesto los ojos, versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Quien por el gozo, dice la Biblia, que delante de él, dice la palabra de Dios, sufrió la cruz, su carrera, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre del trono de Dios. Considerar aquel que en tanta lucha contra él cuando era el Hijo de Dios, para que tu ánimo no desmaye. Tú pon los ojos en Cristo, acuérdate a recordar que tu carrera determina, porque Pablo dice en Romanos capítulo 8 que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni lo porvenir, ni nada que venga, nada creado puede, dice la Biblia, separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La palabra aquí que Él puso sus ojos en la cruz viendo el gozo delante de Él. Y alguien siempre ha dicho, bueno, pero qué gozo estaba viendo Dios, de Cristo, cuando mirar la cruz y traspasar a ver el gozo. Y mucha gente ha dicho, bueno, Él lo tenía todo, Él es Dios, Él había experimentado la paz con Dios, había experimentado gloria con Dios, Él es Dios, Él lo tenía todo. Pero en el cielo había algo que Él no tenía, y lo que Él no tenía eras tú, le faltaba a ti. Y dice, Él puso los ojos en la cruz, mirando el que tú ibas a estar con Él, el que no escatimó, eso no lo impidió. ¿Cuánto no más te dará a ti el terminar la carrera? Y el sanarte, el ayudarte, el guiarte, el aconsejarte, el capacitarte, el aconsejarte otra vez, en decirte, ten cuidado aquí, ten cuidado allá, y seguir adelante. La fe se hace fe cuando es una carrera agonizante la vida, cuando es un Dios que nos está guiando en nuestra vida, y tercero, cuando nuestra vida vuelve a tomar la iniciativa de ajustar sus huesos para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Vamos a cerrar en oración.